Ahí se está grabando. Bueno, mi nombre es Carla Sosa, soy coordinadora del área de comunicaciones de las escuelas de pregrado y a nombre de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile les doy la bienvenida al webinar Comunicación para la Sustentabilidad del ciclo Juntos por la Sustentabilidad en las Instituciones de Educación Superior, actividad que es organizada por la Red Campus Sustentable y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático del Ministerio de Economía y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Durante esta jornada conversaremos sobre buenas prácticas en comunicaciones y las acciones que diferentes organizaciones realizan para hacer un aporte en la construcción de una sociedad y de un futuro más sustentable. Para ello contamos con la participación de tres tremendas expositoras. Caterina Ortiz, jefa de comunicaciones estratégicas de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Camila Bustamante, representante del Comité por la Sustentabilidad de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y expresidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería Agronómica de nuestra Casa de Estudios, y Nicole Pinot, académica del Departamento de Administración de FEN y experta en habilidades gerenciales, emprendimiento y management. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos el día de hoy. La dinámica del evento comenzará con una presentación de nuestras panelistas, quienes nos darán a conocer la experiencia en comunicación de la sustentabilidad y sobre la relevancia que ha tomado en la última década. A la vez nos invitarán a generar una reflexión sobre la aplicación y los desafíos que tenemos desde las comunicaciones para llegar de manera efectiva a nuestro público y el camino hacia una sociedad más sustentable. Luego pasaremos a una ronda de preguntas en interacción con el público, las que pueden ser enviadas a través de la sección Preguntas y Respuestas, que está ubicada en la parte inferior de la ventana de Webex Event y que responderemos al final de las presentaciones. Pero antes de dar paso a nuestras invitadas, me voy a tomar un par de minutos para contarles un poco sobre nuestro proceso, el proceso que FEN ha tenido en el camino hacia la sustentabilidad. Para eso voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Esperemos que. Gracias, Katy. Bueno, Campus Sustentable en la FEN tiene sus inicios en el año 2007, cuando un grupo de estudiantes se adjudica un fondo concursable que buscaba desarrollar la implementación de un sistema de reciclaje para la facultad, naciendo así FEN Recicla. Posteriormente, y producto de la buena acogida que este proyecto tuvo en toda la comunidad universitaria, este grupo de estudiantes se transformó en ECOFEN, organización estudiantil que realizó diversas intervenciones y campañas para transformar a la FEN en un líder en sustentabilidad universitaria. En paralelo, a nivel institucional, se trabajaba en diversas iniciativas que buscaban incorporar la sustentabilidad desde la gestión, incorporando en el plan maestro el uso eficiente en materia energética e hídrica, junto a un plan de manejo de residuos. El año 2012, la Universidad de Chile aprueba la política de sustentabilidad universitaria y firma el Acuerdo de Producción Limpia, al cual la FEN suscribe de forma voluntaria. Después de mucho trabajo colaborativo, la Facultad de Economía y Negocios se certificó como campus sustentable en el año 2017, cumpliendo con más de 60 metas y ratificando el compromiso de las autoridades y la comunidad en la formación de futuros profesionales responsables de sus impactos y ciudadanos integrales a través de la incorporación de la sustentabilidad en todo su quehacer. Hoy y desde 2019, la propuesta que tenemos para avanzar hacia una educación para la sustentabilidad requirió del compromiso de nuestro decano y su equipo directivo, los cuales desde su rol como autoridades podrán sostener cambios institucionales. Sin embargo, nada de esto es posible sin la participación de toda la comunidad, contribuyendo cada uno desde su quehacer al desarrollo del país de manera equilibrada desde el área ambiental, social, económica y de forma obviamente sostenible. Como les comentaba, hoy Campus Sustentable recoge la experiencia de todos los años y los aprendizajes obtenidos y se definen 5 áreas de trabajo: gobernanza, cultura, academia, gestión, responsabilidad social y vinculación con el medio. Esto con el fin de responder a nuestro rol
como universidad pública y su contribución a una sociedad más justa, diversa y equitativa, tanto en el interior de nuestra organización como con el área de la vinculación con la comunidad. Nos enfocamos en nuestro principal público objetivo, que son los y las estudiantes, los académicos, académicas, funcionarios, funcionarias y otras instituciones de educación superior también. Y para ello utilizamos todos los canales disponibles: mail, sitios web, redes sociales e intervenciones cuando es posible, no claramente en este momento. El sitio web de Campus Sustentable se encuentra alojado en la página oficial de nuestra facultad. Este lugar es el canal principal en que se declara el compromiso que tienen nuestras autoridades por un campus sustentable, creando y consolidando ciencias, metodologías y capacidades que sirvan en la formación de los futuros profesionales. Las redes sociales, por su parte, como todos saben, se han transformado en un canal de comunicación relevante, particularmente con nuestros estudiantes. Acá se ocupan principalmente dos cuentas de redes sociales, que son la de Campus Sustentable y la de pregrado. La comunicación de las metas y compromisos que nacen desde Campus Sustentables se materializan en la realización de diferentes actividades que abarcan todas las áreas antes mencionadas, que son gobernanza, academia, cultura, gestión, responsabilidad social y vinculación con el medio. Para esto es importante explicar qué hacemos desde las comunicaciones para visibilizar todos los esfuerzos de tantas personas. Para ello nos referimos a gobernanza cuando trabajamos en el compromiso institucional de nuestra facultad, la que requiere planes y programas que consideran la sustentabilidad. Para esto funciona una coordinación liderada por Francisca Sandoval y un comité local universitario por la sustentabilidad que tiene representantes de todos los estamentos de nuestra comunidad. En academia se refiere al quehacer de nuestra facultad en la formación de profesionales y ciudadanos responsables, junto con la creación y generación de nuevo conocimiento con el fin de aportar al desarrollo de una sociedad más sustentable. Es por ello que desde esta área se revisan y proponen modificaciones a los diferentes programas y metodologías que forman a nuestros profesionales. También se analizan investigaciones que promueven o aportan al desarrollo sustentable, como son las metodologías de aprendizaje vinculado con el medio, la revisión de casos en el aula y la creación de las prácticas sociales, entre otras. En cultura, nos referimos a todos los aportes que busquen generar cambios en la cultura interna de nuestra comunidad, como son los contenidos creados para socializar buenas prácticas entre nuestros funcionarios y funcionarias, que se comparten vía mail y por el sitio web de intranet, o tips en redes sociales orientados a generar conciencia sobre una vida más sustentable, o contenidos educativos de los objetivos del desarrollo sustentable, como está en la imagen. En el manejo de residuos de la facultad está a cargo de la unidad de gestión ambiental. Esta unidad es la encargada de diseñar el plan de gestión de residuos, el cual incorpora el manejo, cuantificación y certificación de la disposición final de todos nuestros residuos. Para ello, y como lo importante es comunicar, esta gestión se desarrolla material audiovisual con la medición de la huella y sobre la trazabilidad de los residuos de nuestra facultad. Por último, en responsabilidad social y vinculación con el medio, son las acciones internas y la promoción de la sustentabilidad en la comunidad externa, más cercana, que tiene relación con nuestro trabajo. Por ejemplo, en el marco del estallido social de octubre pasado en Chile, un par de estudiantes de ingeniería comercial y en conjunto al área de responsabilidad social buscaron la forma de apoyar a los y las emprendedoras con quienes han trabajado durante toda su formación en diferentes proyectos, como son el mercadito o los cursos de aprendizaje vinculados con el medio. Entonces se creó el catálogo MIPES, sitio que se difunde a nivel universitario y que busca darles un espacio a los emprendedores y llevarlos a lo virtual, es decir, darles un nuevo espacio para tener un contacto distinto con sus potenciales clientes y a la vez ayudarlos en sus ventas, que en medio de la crisis social y la actual pandemia se han visto un poco estancadas. Otra iniciativa vinculada a nuestra comunidad es Bullanguerofen, escuela de fútbol infantil que trabaja desde el año 2013 con niños y niñas de 6 a 14 años. Todas estas iniciativas y actividades que se acaban de nombrar, junto a muchas otras, se han realizado desde la facultad con gran éxito para las partes que participan. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos existe si no se visibilizan. Es por eso que a través de estos años hemos podido reconocer 5 elementos claves para lograr una comunicación eficiente y oportuna. Lo primero es segmentar, diferenciar y conocer a nuestra audiencia, adaptando la comunicación a nuestros diferentes públicos objetivos.
Segundo, darle un sentido a lo que se está comunicando, entregándoles un propósito claro y simplificando el mensaje, sin ocupar tecnicismo o conceptos difíciles de entender. En tercer lugar, mostrar los beneficios y oportunidades de cambio con mensajes optimistas y no fatalistas, evidenciando que se pueden hacer cambios y que no debemos temerle a los nuevos formatos. Cuarto, generar pertenencia para lograr el compromiso de las partes involucradas. Para la mayoría son temáticas relativamente nuevas. Podríamos decir que es un clima de incertidumbre y por ello es necesario crear múltiples estrategias y alianzas. Y por último, según mi criterio, la más importante es llamar a la acción. Generar el cambio de la reflexión de nuestro público, transformándolos de espectadores a nuevos mensajeros, a nuevas mensajeras, a través de que se transformen en embajadores que difunden lo que se hace en nuestra facultad y lo compartan con otros. Por ello, nuestros mensajes siempre están orientados a la participación. Con esto termino la presentación de lo que está trabajando en nuestra universidad. Ahora sí. Muchísimas gracias por su tiempo. Como les mencioné, es importante para nosotros el evidenciar el trabajo que se hace desde las escuelas de pregrado y desde la facultad. Ahora vamos a continuar con las presentaciones y nuestra primera presentadora es Camila Bustamante. Camila es representante del Comité por la Sustentabilidad de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y hace muy poco dejó la presidencia del Centro de Estudiantes de Ingeniería Agronómica de nuestra casa de estudio. Camila, ¿puedes ya comenzar a compartir tu presentación? Ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos súper. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. Como me presentaron recientemente, yo soy Camila, soy parte de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente hace algunos años atrás. Esta Secretaría de Ecología y Medio Ambiente se encuentra compuesta por distintas organizaciones locales de los distintos espacios de la Universidad de Chile, y así como también de estudiantes que no forman parte de ninguna de las organizaciones sociomedioambientales y o animalistas que existen dentro de nuestra casa de estudio. Ahora voy a pasar a presentar lo que fue el trabajo principalmente del año pasado y cuáles son los desafíos de este año en el marco de lo que estuvimos comunicando. Perfecto. Entonces, el año pasado fue un año que a nivel político fue muy fuerte, como recordarán. No solamente estaba la COP25 por suceder acá, sino que también la PEC, y en esa línea también estaban avanzando algunos tratados de libre comercio que en algunas de sus dimensiones eran regresivos. En este sentido, nosotros hicimos una campaña comunicacional de la Chile dice no al TPP por la soberanía de los pueblos. Para esto, primero que todo, tuvimos que transformar a un lenguaje común todas estas 3.000 y algo páginas que eran del tratado del CPTPP, y después de ello hicimos resúmenes y los resúmenes los transformamos en cápsulas. Cápsulas que están disponibles en nuestras redes sociales, que son @segmafetch en Instagram. Ahí podrían ir a buscarlas para reflotar un poco la información. Uno de los principales elementos, porque nosotros acompañamos esta campaña y llevamos a cabo un plebiscito estamental en el cual participaron alrededor de 9.569 estudiantes, y el 92% de ellos se manifestó en rechazo de este acuerdo, es porque dentro de, por ejemplo, alguna de esas cápsulas, nosotros revelábamos que, por ejemplo, en el capítulo 20 de Medio Ambiente, se hablaba de muchos principios ecosistémicos. Sin embargo, como las letras chicas siempre, en el artículo 20.1, letra C, superíndice 1, todavía me acuerdo, ¿sí? Se hablaba de que solamente se iban a proteger, por ejemplo, los ecosistemas que actualmente estaban resguardados y reconocidos por el Estado. O sea, eso estaba dejando fuera el 80% de los ecosistemas de Chile y permitiendo que estos fueran extractivizables a manos de transnacionales. Entonces,
bajo esos elementos y la responsabilidad social que tiene la Universidad de Chile en develar ciertos elementos, nosotros iniciamos esta campaña que incluso fue plebiscitada con un quórum mayor que el de la Federación el año pasado. Bueno, también como comentaba antes, varios elementos en torno a la COP25 se levantó un espacio paralelo, que fue la PEC, y otro espacio paralelo que fue la Cumbre de los Pueblos, donde nosotros participamos activamente, estuvimos dentro de la coordinación general en la parte de metodología de la Cumbre de los Pueblos. Yo era coordinadora de metodología y vocera también de la cumbre. Estábamos asociados también con el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es una de las organizaciones con las que nosotros trabajamos, y obviamente esto va muy en línea de generar plataformas de organizaciones que puedan avanzar en los acuerdos también de los ODS, que es generar alianzas estratégicas para enfrentar el cambio climático y los desafíos climáticos que hoy depara el calentamiento global. Entonces, en ese sentido, nosotros participamos de este espacio, hicimos muchas iniciativas, lo cual terminó decantando en 2 semanas de jornadas que fueron llevadas a cabo en la USACH, con muchos talleres con respecto a la formación socioecológica. Bueno, aquí nada más que como representar por qué nos tiene tan preocupados el tema del cambio climático y por qué trabajamos en pos de ello. Y es porque la temperatura media global en los últimos 30 años ha subido 1 grado Celsius, en los últimos 100 años, perdón, ha subido 1 grado Celsius, lo cual está tensionando todos los escenarios climáticos y exige que en este momento tomemos las decisiones y los desafíos necesarios para afrontar los efectos adversos del cambio climático. Es por eso que el año pasado hicimos algunas jornadas, varias jornadas de educación climática, así como también cabildos socioambientales después del estallido social, entendiendo que este proceso de una construcción de una nueva constitución requería implementar nuevos elementos en torno a los parámetros y criterios socioecológicos que habíamos estado trabajando durante todo el año. Posteriormente y en paralelo también fuimos a presentar al Senado Universitario de la Universidad de Chile una declaración de emergencia climática y ecológica con muchos elementos y un plan de acción a seguir de la universidad, así como también solicitar que la universidad fuese parte de un acuerdo internacional para declararse carbono neutralidad o al 2025 o al 2050, era una decisión universitaria, así como también fomentar la educación, que era en el marco de los ODS 4 y el ODS 13, el 4 de educación, el 13 de cambio climático. La verdad es que nos fue bien en torno como al acuerdo, se envió la carta, finalmente firmamos el SDG Accord, que fue un acuerdo que nace desde la COP del 2019, entonces somos parte. Aquí en verdad quería solamente relevar que nuestro plan de acción incluía varios elementos y aquí interlocutar un poco con lo que ya estaba haciendo FEN y quizá un poco a lo que pueda avanzar FEN, que FEN ya jerarquiza sus residuos, recicla residuos y ahora ya tenemos que ir, por ejemplo, al paso 3 en FEN, que es valorizar los residuos, pero lamentablemente en la Universidad de Chile estamos en el paso 0 en muchos de los espacios locales y en algunos en el paso 1. Sin embargo, a veces se jerarquizan los residuos, sin embargo, después todo se vuelve a tratar como basura porque se junta y se lo lleva el camión de la municipalidad. Entonces, desafío importante, esa era una de las propuestas que nosotros proponíamos, cómo en verdad la Universidad de Chile gana a nivel de cultura, de jerarquización y separación de residuos y al mismo tiempo también puede valorizar y con estos mismos insumos como a nivel como monetario puede seguir generando el financiamiento de la estrategia climática de la universidad. Bueno, aquí obviamente siempre relevar los ODS, nosotros en la SECMA trabajamos mucho desde el ODS 4, que es la educación de calidad, desde el ODS 13, que es por la acción del clima, 14, 15 y también obviamente el 17, que creo que es lo que nos ayuda mucho a avanzar junto a otras organizaciones en conjunto y poder ir dialogando y conversando en verdad cómo podemos apostar por una educación socioecológica que dispute la protección de los ecosistemas desde el centro del buen vivir para todas las sociedades, tanto humanas como no humanas. Bueno, aquí relevar que nosotros también el año pasado le pedimos a la universidad que se declarara en emergencia climática y que le solicitase al Estado de Chile también que se declarase en emergencia climática. Acá
el ejemplo de algunos países que ya se han declarado en emergencia climática. También existen universidades que se han declarado en emergencia climática, y esto lo relevo porque voy a cerrar con una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos actuales que tenemos como estudiantes y como en verdad como comunidad universitaria? Y por ejemplo, que la Universidad de Chile se declare en emergencia climática, porque si bien firmamos el acuerdo y dijimos vamos a hacer carbono neutralidad al 2050, como bien sabemos, el escenario más adverso del IPCC dice que al 2050 es tarde. Entonces, la Universidad de Chile, teniendo una responsabilidad social y un rol público, es quien quizás debe estar generando los modelos pilotos. Por lo tanto, el 2050 es tarde y deberíamos empezar a idear que debería ser un poquito antes. 2025 quizás, o cuotas de cumplimientos para poder implementarlo a nivel Chile. Entonces, ¿cuáles son los desafíos actuales? Que la universidad se declare en emergencia climática y poder revertir esta declaración de carbono neutralidad al 2050 y pujar porque sea el 2025. Entendiendo que muchos espacios de la Universidad de Chile son áreas verdes, entonces para la Universidad de Chile no es muy complejo llegar a la carbono neutralidad. Y también, obviamente, seguir pujando porque la Universidad de Chile esté en el debate central y pulse porque el Estado de Chile se declare en emergencia climática ecológica, y así también terminar con territorio en sacrificio como actualmente tenemos. Otro de los elementos que son los desafíos actuales de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente es que la Universidad de Chile sea parte del diálogo y que puje al gobierno por firmar el Acuerdo de Escazú, entendiendo que tenemos muchos activistas sociomedioambientales que han sido perseguidos, asesinados. Incluso yo tengo una demanda en Frontline Defenders por lo mismo. Entonces, esto ya no es una situación que es aislada, sino que es constantemente va en aumento. El último punto es que, bueno, los últimos dos puntos, que se cree una unidad de sustentabilidad centralizada de la universidad, porque si bien existe el Comité por la Sustentabilidad, que es triestamental, la principal misión del comité es crear los clubs, como mencioné a Carla anteriormente, que son los comités locales comités locales, plus, perdón, los comités locales es que la verdad siempre digo clubs, bueno, son los comités locales. Entonces, eh, actualmente no hemos podido lograr que todos esos comités existan, y la obligación del Comité por la Sustentabilidad Central es solamente reunirse una vez al semestre con ellos. Por lo tanto, no tenemos conformada toda la orgánica, y esto requiere que la política de sustentabilidad y los mecanismos que tenemos como dentro de nuestros decretos se transformen para que realmente se puedan desplegar a la transformación social que necesita nuestra comunidad para poder aportarla ya a la sociedad en su conjunto de los pueblos en Chile. Y eso implica una serie de demandas en torno a las modificaciones de la política de sustentabilidad, que ya las venimos solicitando desde el año pasado y generando programas, planes y petitorios dentro de las declaraciones que hemos expuesto en el Senado Universitario. Y claramente ahí desafío es seguir interpelando a nuestras autoridades a que hagan acuso recibo y que puedan integrar los elementos que hemos preparado con tanto trabajo desde las bases estudiantiles. Eso principalmente, y muchas gracias por haber escuchado. Espero no haberme extendido mucho. No, Camila, súper bien, súper bien. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que, claro, principalmente el desafío ahora, o sea, como la mejor pregunta es ver cuáles son los próximos desafíos, y en eso estamos ahora tratando de responder cómo la comunicación puede ayudar a resolver y apoyar en estos desafíos que se tiene en el camino para la sustentabilidad. Para quienes estaban preguntando, efectivamente este webinar está siendo grabado y va a estar disponible posteriormente en el sitio de la Red de Campos Sustentables. Les recordamos además que estamos recogiendo las preguntas de todos los expositores y se van a responder al final de la presentación de la profesora Nicole, que es nuestra última panelista. Ahora vamos a continuar con la presentación de Caterina Ortiz, quien es periodista y comunicadora social, cuenta con un diplomado en sustentabilidad corporativa e innovación en la Universidad Católica y tiene casi 10 años de experiencia en el mundo de las comunicaciones. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Katy.
Muchas gracias, Carla, por la presentación. Voy a compartir mi... ¿Se ve? Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, quiero darle las gracias a la Red Campus Sustentable, a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y bueno, a la agencia también por darme la oportunidad de compartir este panel con puras mujeres, así que muy agradable que no hay equidad de género, pero hay hartas mujeres, así que eso siempre es bueno. Yo más que nada quisiera plantear una pregunta que ojalá pueda responder a lo largo de mi presentación, y que es qué puede hacer la comunicación por la sostenibilidad. Yo como periodista obviamente voy a plantear el foco de la sostenibilidad desde el punto de vista de los medios, de los periodistas y cómo podemos aportar desde ese punto de vista. Bueno, para partir quiero contarles un poquito qué es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. La agencia es un comité Corfo que nació en 1998 como una política de producción limpia. Actualmente se llama Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, pero antes se llamaba Comité de Producción Limpia, Consejo de Producción Limpia, y que tenemos por objetivo fomentar la producción sustentable, la adaptación y la mitigación al cambio climático en las empresas, principalmente en las pymes, en las pequeñas y microempresas, a través de los acuerdos voluntarios y a través del diálogo y la colaboración público-privada. Los acuerdos se firman entre empresas, pequeñas y medianas empresas, pero con participación de las instituciones públicas. Y estos acuerdos son voluntarios, por lo cual es algo muy valorable porque no hay ninguna presión de alguna ley o normativa detrás, sino que esto lo hacen las empresas de manera voluntaria para poder mejorar sus procesos productivos. La agencia tiene estos 3 acuerdos, el principal y el más conocido es el Acuerdo de Producción Limpia, que ya a la fecha contamos con más de 178 acuerdos en 8.700 empresas a lo largo del país y 14.000 instalaciones. Y como les mencionaba, en su mayoría son pequeñas y medianas empresas. Quiero partir contándoles qué es la sostenibilidad, porque todos entendemos más o menos cosas distintas. Según la Real Academia Española, es la cualidad de sostenible, es decir, que la sostenibilidad significa utilizar los recursos de la naturaleza por debajo de los límites de renovación de los mismos, manteniendo así un permanente equilibrio. Pero la sostenibilidad como tal puede entrar en muchas categorías, por lo tanto es importante definir qué es el desarrollo sostenible. Y es un término que fue acuñado en el documento Nuestro Futuro Común, que es el documento que pueden ver ahí en la presentación, que fue publicado por la Comisión Brundtland en 1987. En donde se establece que está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sustentable, es decir, que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de poder satisfacer estas necesidades propias. El problema actual es que parece ser que no estamos usando los recursos de manera sostenible. En cambio, pareciera ser que se desperdician recursos todos los días, no solamente a nivel industrial, sino que también a nivel personal, en lo que adquirimos y las cosas que compramos. Sin ir más lejos, no sé si se acordarán, pero hace un par de meses atrás, el 18 de mayo específicamente, salió en todas las noticias que nuestro país acabó con todos los recursos de la tierra, que es la huella en el fondo que tiene nuestro país. Quiere decir que si todos los países del mundo se comportaran como Chile, ya nos hubiésemos quedado sin recursos para poder seguir subsistiendo, lo cual es realmente alarmante. Pero ¿qué entienden las personas por sostenibilidad? Porque, como les decía, todos entendemos algo distinto, incluso las personas, las empresas o los gobiernos. La sostenibilidad puede ser desarrollo sostenible, puede ser responsabilidad social empresarial, para algunos puede ser el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los recursos, ser más responsables. Lo que es importante tener en consideración es que para que se genere desarrollo sostenible hay que tener en consideración estos 3 pilares que son fundamentales. ¿Por qué? Porque si se genera el pilar social, el económico y el ambiental, los proyectos, las acciones van a ser viables. Por lo tanto, las empresas o quien quiera desarrollar algún proyecto debe hacer coincidir estas 3 para que se genere la sostenibilidad. Porque, por ejemplo, si yo tengo un proyecto en donde considere los aspectos solamente económicos y sociales, voy a tener políticas adecuadas que sean equitativas. O bien, si voy a considerar solamente lo económico y lo ambiental, voy a tener una institucionalidad clara, viable, pero tampoco va a ser sostenible. Por eso tengo que considerar estos 3 aspectos. Y quiero dar algunos ejemplos
de buenas prácticas en donde se han considerado estos 3 pilares que son fundamentales para que se genere el desarrollo sostenible. Y uno de estos son los reportes de sustentabilidad. Los reportes de sustentabilidad están publicados en la mayoría de las grandes empresas. Yo diría que muchas empresas en el país tienen reportes de sostenibilidad. Son documentos que tienen publicados en sus sitios web, cualquiera puede acceder, y es información transparente en donde las empresas publican sus buenas prácticas en materias sociales, económicas y ambientales. Lo importante de esto es que las empresas puedan ir aumentando sus esfuerzos y sus compromisos que declaran. Por eso, año a año van reportando estos indicadores. La mayoría de las empresas, bueno, aquí pueden ver un ejemplo, no puse el nombre, pero claramente es una minera, pero hay reportes de sustentabilidad en materias de energía, retail, minería. La verdad es que en casi todos los rubros se puede hacer una comparación, incluso en empresas que tienen presencia a nivel global. La mayoría de las empresas hace reportes de sostenibilidad bajo la metodología GRI, que es el Global Reporting Initiative, que es una metodología, yo diría, que es súper estandarizada a nivel global. Más del 80% de las empresas hace sus reportes bajo estos estándares, y es súper bueno porque mide impactos económicos, impactos en prácticas de adquisición y compra, de competencia desleal, por ejemplo, pero también en materia de medio ambiente, como energía, se mide el agua, los aspectos en biodiversidad, emisiones, residuos, cumplimiento de la normativa ambiental. Por ejemplo, si una empresa rompió una norma o tuvo una multa durante el periodo, debe publicarlo en su reporte de sustentabilidad y debe dar a conocer también qué se está haciendo para mermar o para mitigar ese impacto que generó. Y también en aspectos sociales, por ejemplo, en relaciones laborales, mide y tiene indicadores en materia de diversidad, de equidad de género, de trabajo infantil, de derechos humanos, de derechos indígenas. Y no mide solo a la empresa como tal. Lo bueno de esta metodología es que mide también a los otros grupos de interés. Por ejemplo, si una empresa tiene un proveedor que tiene contratado, por ejemplo, tiene trabajo infantil, eso debe publicarse en el reporte de sustentabilidad porque es una mala conducta y esa mala práctica debe transparentarse. Entonces, como es una buena práctica, yo la verdad es que no sé si los conocen en general a los reportes de sostenibilidad, pero yo invito a la gente a conocerlos, a revisarlos, a exigirle a las empresas que vayan aumentando sus esfuerzos y sus compromisos, porque de eso se trata finalmente, ir aumentando las acciones que las empresas están realizando. Otra buena práctica que quiero destacar, que es más enfocada en los medios de comunicación, es esto, que son el Premio Iniciativa Sustentable, que hace el Hub de Sustentabilidad de Diario La Tercera. Ya lleva varios años este premio, y lo importante es que es un reconocimiento a proyectos, personas o políticas que destacan por su aporte a la sociedad más sostenible en el ámbito del medio ambiente, puede ser comunidades, también desarrollo laboral o impacto a la sociedad. En 2019, este premio estuvo enfocado en los objetivos de desarrollo sostenible, que como bien comentaba Camila, es súper relevante porque de alguna manera todos, las empresas, los países, las personas, podemos contribuir a su cumplimiento. Y esto no es menor porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el acuerdo más grande que existe en la humanidad, donde cerca de 200 países, incluido el nuestro, incluido Chile, se comprometieron a un desarrollo más sustentable de aquí al 2030. Otro ejemplo de buena práctica que quisiera destacar es algo mucho más reciente en donde la agencia participa, pero que creo que es un muy buen avance, es el Pacto Chileno por los Plásticos. Este es el lanzamiento de la hoja de ruta. La página se llama circulaelplástico.cl, ustedes pueden ingresar, está activa, y es una iniciativa que la lidera Fundación Chile y el Ministerio de Medio Ambiente. Como les mencionaba, nosotros participamos como colaboradores, participan 38 instituciones, y tiene por objetivo repensar la forma en que producimos, usamos y disponemos el plástico para asegurarnos que el material se mantenga circulando en el sistema y no se transforme en un residuo contaminando el medio ambiente. De alguna manera aporta este pacto a la economía circular. Y un último ejemplo que voy a dar en términos de buenas prácticas es esto, que lo pueden buscar en YouTube, es un comercial de una marca de cerveza, de Stella Artois, en donde hizo una alianza con la organización internacional Water.org, en donde lanzaron una campaña global para contribuir a terminar con la crisis mundial del agua. Esto es súper significativo porque ustedes me imagino que saben, la cerveza, el principal componente que ocupa para producir cerveza es agua.
De hecho, una botella de 250 ml de cerveza necesita 74 litros de agua para producirse, en lo que se llama la huella hídrica, que es todo el proceso del ciclo de vida de la cerveza, desde que se produce hasta que se transforma en un residuo, utiliza 74 litros de agua. Es muchísimo, pero es súper significativo que una empresa mundialmente conocida haya utilizado para hacer su campaña en el fondo el material en el cual más impacta, que es el agua, que es un recurso obviamente escaso, en donde hay lugares en donde hay mucha escasez de agua, hay lugares donde no tienen agua, como nosotros tenemos, por ejemplo, donde llegamos y abrimos el grifo y sale agua. Entonces lo que hizo fue esta campaña que estuvo también presente en Chile, en donde la gente podía comprar esta cerveza que tenía la etiqueta azul o el vaso con la etiqueta azul, y estaba contribuyendo a dar agua en países donde era muy escaso. Entonces, es súper bueno este caso en el sentido de que las empresas pueden ocupar aquello donde más se impacta, aquello donde más tienen problemas en hacer algo en beneficio de la comunidad, tal vez no para adaptar su proceso productivo, pero sí para mitigar ese impacto a través de la compensación. Quiero comentarles un poquito de los desafíos y las tendencias que yo veo desde la parte comunicacional que se están generando en materia de sostenibilidad y cambio climático también. El primero es que son los compromisos climáticos. Yo creo que todas las empresas deben comunicar estratégicamente su desempeño en sustentabilidad. ¿Esto por qué? Porque hay algunas empresas que simplemente no comunican lo que están haciendo y eso no es positivo, y hay otras empresas que también se agrandan mucho y exageran las cosas que están realizando. Entonces hay que comunicarlo de manera estratégica. Otro punto que me parece importante, que es un desafío, pero a la vez es una tendencia de los temas que han salido en materia de cambio climático en el último tiempo, el tema de la eficiencia hídrica. Y la razón es súper clara. El impacto más severo del cambio climático en Chile es en materia de agua. En este sentido, creo que vale igual la pena mencionar que Chile cuenta con planes de adaptación y mitigación en esta materia, pero sin embargo, hoy más que nunca es importante saber cómo abordar los efectos actuales del cambio climático, como el alza de las temperaturas, la escasez del agua o las prolongadas sequías. De hecho, hace un par de días salió un informe que dieron a conocer de la Universidad de la región de Talca, en donde se indicó que Chile tendría que tener 3 años consecutivos de superávit de lluvias en un 70% para poder mitigar toda la sequía, los más de 13 años de sequía que llevamos a la fecha. Por lo tanto, las empresas, los gobiernos, las personas tienen que posicionar el tema de la eficiencia hídrica. Otro tema que está vinculado a lo que mencionaba del Pacto Chileno por los Plásticos es la economía circular. El poner nuevamente en valor los materiales o residuos de un producto, convirtiéndolo en materia prima y reduciendo los desechos. Finalmente, no dejar que un material se transforme en un desecho y termine en un vertedero. Otro aspecto que me parece importante, que también ya lo mencionaba, la relación con el plástico. Aquí mencionar que estamos a puertas de cumplir, el 3 de agosto se cumplen 2 años de la entrada en vigencia de la ley que prohíbe la entrega de las bolsas plásticas, no solo en el comercio, en los grandes comercios, sino que también ahora en los pequeños comercios. Es decir, ya en todos los locales donde vamos a comprar no vamos a poder recibir bolsas plásticas. Si bien es un primer pequeño paso, hay mucho por hacer todavía en este tema, porque el plástico es un gran problema, se producen más de 400 millones de toneladas al año en materia de plástico. Es un primer paso que se está dando respecto a la normativa para regular este material. Respecto a las energías renovables, también me parece que es un desafío que hay que abordar y es una tendencia. ¿Por qué? Porque Chile creo que tiene grandes cosas que aportar en este sentido. De hecho, los expertos dicen que en 20 años toda la energía eléctrica que va a consumir el país podría provenir de fuentes limpias y que incluso podríamos ser exportadores de energía limpia. Hoy las energías renovables, no convencionales como se llamaban antes, hoy ya son simplemente energías renovables, tienen una capacidad instalada equivalente al 23%, por lo tanto hay mucho más por hacer. Y una tendencia que yo creo que es clara y que es súper valorable es la conciencia del consumidor joven.
Hoy tenemos una masa crítica de jóvenes que están impulsando a las empresas, impulsando a las grandes empresas, al comercio, a ser más conscientes, a ser más responsables con lo que se genera. Y yo creo que el gran cambio se va a generar desde nosotros mismos, desde los consumidores, desde las prácticas y los cambios que hagamos a la hora de comprar, a la hora de acceder a algún producto, eligiendo de manera más sustentable y siendo más conscientes también. Yo creo que son los jóvenes quienes van a ser finalmente los agentes de cambio que van a movilizar al planeta a esta nueva evolución más consciente y más sostenible. Pero enfocándome un poquito más en la comunicación, quisiera hacer una diferencia entre los tipos de comunicación que hay. Porque no es lo mismo difusión que comunicación participativa. Por ejemplo, este es el clásico ejemplo de la comunicación que nos han enseñado a todos, yo creo, desde el colegio, que es cuando un emisor entrega un mensaje a un receptor. Y que cuando ese receptor devuelve otro mensaje, se transforma en una comunicación bidireccional. Ya hay una comunicación fluida. Pero en el caso de la sostenibilidad es súper importante analizar que este tipo de comunicación, la comunicación participativa, tiene mucho mejor llegada. Y aquí voy a hacer una comparación más significativa. ¿Qué es mejor, la comunicación masiva o la comunicación personal? Enfocado solamente en términos de comunicar para la sostenibilidad, o sea, comunicar para generar cambio. La conclusión general es que la comunicación personal tiene un mayor efecto en el comportamiento social que la comunicación masiva. Los medios de comunicación masivos, si bien son importantes para generar atención sobre nuevas prácticas y posibilidades, en la etapa en la que se toman las decisiones en torno a la aceptación o no, o a la adopción de ciertos cambios de conducta, la comunicación personal es mucho más influyente, va a tener un feedback inmediato, va a poder generar cambios de conducta y eso es mejor para lo que queremos con la comunicación a la sostenibilidad, que es generar cambios de conducta. Y esto no quiere decir que la participación de la comunidad, por ejemplo, no implica que vaya a desaparecer, por ejemplo, el rol de los especialistas del desarrollo, de los especialistas de un proyecto o los especialistas de sostenibilidad, de los planificadores o de los líderes de las instituciones. Muy por el contrario, significa que el punto de vista de los grupos locales, de las comunidades, debe ser considerado antes que se asignen y que se distribuyan los recursos para que el proyecto llegue a buen término. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo de un acuerdo voluntario de preinversión que hizo la agencia, la institución en la cual yo trabajo, con la empresa Surfruit, en donde la empresa Surfruit en Curicó decide ampliar su cancha de compostaje, pero esta empresa tenía varios problemas con la comunidad, porque tenían problemas de contaminación ambiental, malos olores, contaminación en ríos, y nunca hubo una comunicación, perdón, nunca hubo una comunicación entre la empresa y la comunidad, por lo cual estos problemas se acentuaban aún más. Entonces la agencia inició un diálogo temprano, de eso se trata los acuerdos voluntarios de preinversión, un diálogo temprano en donde costó recuperar la confianza, pero gracias a las mesas de trabajo, a las visitas de los vecinos, a la empresa y de la empresa a las comunidades, a las juntas de vecinos, se logró mejorar la relación y finalmente firmar este acuerdo de producción limpia que fue voluntario, en donde ambas partes se comprometieron en los aspectos que están en este acuerdo, que es público, ustedes lo pueden revisar en la página web de la agencia. Les quiero mostrar un breve testimonio de este vecino de esta comunidad en Romeral, en Curicó. Tenemos que entender de que estas cosas se logran con conversaciones, con reuniones, con diálogo, con compromiso, y yo creo que estas cosas como las que se están haciendo, ¿cierto? Creo que nos llevan por buen camino y nos llevan a construir confianza entre las empresas y los vecinos. Este es un video bastante más largo, obviamente. Lo pueden ver ahí en YouTube, se llama Acuerdo Voluntario de Preinversión Romeral. No quería darles la lata con todo el video, solo mostrar la cuña de este vecino para ejemplificar que cuando la comunicación se transforma en personal, cuando la comunicación es uno a uno, cuando las empresas salen a comunicar lo que están haciendo y salen a dialogar con sus distintos actores, no solo con la comunidad, puede ser con sus proveedores, puede ser con sus accionistas, pueden ser con sus clientes,
los resultados son mucho mejores. Y esto no solo en las empresas, sino que en todo tipo de proyectos que consideren estos tres aspectos del desarrollo sostenible: lo ambiental, lo económico, obviamente, y también lo social. Pero enfocándome un poquito más en la parte de los medios, ¿cuál creo yo que es la perspectiva de los medios respecto a la sostenibilidad? En lo personal creo que aún queda mucho camino por recorrer. La temática aún no ha encontrado lugar en la agenda central de los medios. La gran mayoría de los medios y también de los periodistas no conocen y no comprenden con exactitud de qué se trata, y falta masa crítica de periodistas y comunicadores especialistas en el tema. Sin embargo, creo que la COP25 abrió una puerta. Previo a la COP25, los medios no daban mucho espacio a la agenda para posicionar temas ambientales o relacionados al cambio climático. Y hoy existen medios que se han especializado en el tema, lo cual es muy valorable porque permite a las empresas, a las instituciones, a los gobiernos, a las personas posicionar temas que antes no tenían espacio en la agenda. Por ejemplo, hoy contamos con el caso del Hub de Sustentabilidad de la Tercera, que les contaba, tienen hasta un premio de sustentabilidad. Los medios digitales, por ejemplo, Codex Verde, País Circular, que son plataformas digitales 100% enfocadas en materias ambientales. Y también, por ejemplo, está este nuevo espacio que se llama ¿Cuál es tu huella?, de Canal 24 Horas, que también todas las semanas está mostrando casos de buenas prácticas, casos de políticas que se están generando en materia de sustentabilidad. Así que se ha abierto una puerta que yo creo que se debería seguir abriendo. Y siguiendo con el tema de la puerta que abrió la COP25, yo no quisiera dejar de destacar esto, el fenómeno Greta Thunberg, que se convirtió finalmente en un ícono global en la lucha contra el cambio climático e impulsó a jóvenes alrededor de todo el mundo a exigirle a las empresas, a los gobiernos, a movilizarse en función de la sustentabilidad, a tomar la acción climática por las manos de alguna manera y poder hacer acciones más concretas y compromisos más reales. Y este llamado llegó también a Chile, porque como vimos el año pasado, hubo muchas marchas, no solo en Santiago, sino que a lo largo de todo el país, marchas con más de 100.000 personas, de jóvenes en su mayoría, exigiendo mayores y mejores medidas para hacer frente al cambio climático y para hacer frente a este compromiso al cual adquirieron todos los países, incluyendo el nuestro, que es el Acuerdo de París, en donde se comprometieron los países a limitar el aumento de la temperatura en 1.5 grados, lo cual claramente vamos camino a eso, así que hay que reforzar ese compromiso. Y bueno, quisiera comentarles una encuesta que hizo en pleno año COP, CADEM, la realizó en agosto del 2019. Como podrán ver aquí, la encuesta indica que el 69% de las personas creía que el cambio climático sí se podía enfrentar, que sí se podía revertir de alguna manera. Y el 81% de los encuestados creía que el principal responsable para enfrentar el cambio climático no eran las empresas, ni el Estado, ni las personas por separado, sino todos por igual. Es decir, todos tenemos parte en esta lucha, no son los actores por separado. Y yo creo que, bueno, esto fue en agosto del 2019, yo creo que esto se ha mantenido, este ímpetu y esta necesidad de urgencia se ha mantenido hasta hoy. Esta es una nota que salió hace un par de días atrás en La Tercera, es de una encuesta de una consultora británica que entrevistó a 7 países, incluido el nuestro, en aspectos económicos, sociales y ambientales, los 3 pilares del desarrollo sostenible. Y aquí el 69% de los chilenos indicó que los problemas ambientales se han vuelto más importantes desde que comenzó la pandemia. De hecho, más de la mitad de las personas dice que la contaminación, el cambio climático y la escasez de los recursos naturales son problemas importantes que afectan su vida cotidiana. Por lo tanto, no es un problema que podamos, no es un tema que podamos hacer vista gorda. Pero ¿qué podemos hacer desde la comunicación? ¿Cómo podemos aportar desde la comunicación a la sostenibilidad? Podemos aportar con información verídica, contrarrestar siempre la información e ir a las fuentes oficiales. Esto como periodista yo creo que es la base. Podemos entregar información contextualizada, informando cuáles son las circunstancias que generaron un hecho. Por ejemplo, si vamos a hablar de sequía, ¿por qué es sequía? ¿Por qué hablamos de una mega sequía? ¿Cuál es el contexto que se generó? Es porque llevamos años de esto. Podemos aportar también con argumentación técnica y científica que nos permite incorporar datos, y podemos también aportar informando desde un lenguaje común que les permita llegar a todos y también ser comprendidos por todos. Esto finalmente creo que va a permitir informar y educar.
de alguna manera, en materia de sostenibilidad. Pero tratando de responder la pregunta que es la base de mi presentación de alguna manera, ¿qué puede hacer la comunicación por la sostenibilidad? Yo creo que lo que puede hacer es tomar una postura ante la temática. Hasta hoy se han visto todavía muchas personas que no creen que el cambio climático es real, que todavía no creen que esto es los cambios en el clima, en los cambios en la temperatura que estamos viendo no son consecuencia del cambio climático como tal. Por lo tanto, los medios sí pueden tomar una postura, los medios y los periodistas. También podemos aportar comunicando estratégicamente y planificando, y esto más desde el punto de vista de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que planificar estratégicamente cómo comunicar a sus distintos grupos de interés. No le voy a decir de igual manera, por ejemplo, un proyecto que estoy realizando, los impactos que tiene ese proyecto, de igual manera se la voy a decir a mis accionistas o a mis clientes que a la comunidad. Obviamente tengo que planificarlo y tengo que comunicarlo de manera distinta. También creo que es importante regular los riesgos reputacionales. ¿Y esto por qué? Porque, como mencionaba, una empresa puede tener grandes problemas si no se relaciona de manera temprana, si no se vincula estratégicamente con sus grupos de interés, con la comunidad, por ejemplo. Un problema que parte en una reunión con una comunidad o la falta de comunicación con una comunidad puede terminar en las redes sociales, y algo que está en las redes sociales perfectamente puede terminar en un canal de televisión. Por lo tanto, el riesgo reputacional muchas veces es igual o peor que una multa. También creo que es importante controlar las expectativas. ¿Por qué? Porque la comunicación no tiene la responsabilidad de todo. La comunicación tiene un aspecto donde cumplir su función, pero no puede ser responsable, por ejemplo, de si un proyecto es exitoso o no. Y ahí creo que es importante también controlar las expectativas de la empresa de lo que puede lograr la comunicación. Por ejemplo, los reportes de sostenibilidad. Si bien muchas veces es considerada como un instrumento técnico de gestión para las empresas, también es considerada como una plataforma de comunicación. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de eso? ¿Cuál va a ser el fin? ¿Cuál va a ser la expectativa que va a tener un reporte de sostenibilidad? Y también creo que es importante darle un espacio en la agenda de los medios, en la agenda de los comunicadores, a la sustentabilidad, porque aquí yo creo que la comunicación tiene un rol súper importante y necesitamos el apoyo de los medios y de todos aquellos líderes comunicacionales que tienen una voz que es escuchada, que puedan hacer algo al respecto. La comunicación, como decía, juega un papel muy virtuoso, pese a que su radio de impacto es más bien restringido, porque tampoco se puede ser responsable de todo. Y cuando me refiero a darle un espacio en la agenda, me refiero a cosas como esta. Por ejemplo, cuando un experto indica que las compañías que no optimizan su impacto social no van a tener durabilidad a lo largo del tiempo, que no van a ser sostenibles, es importante que el resto de las empresas observen esto, que lo vean y que se motiven para también hacer esas buenas prácticas. Y también me refiero a temas como esto, que esto es una nota que nosotros logramos sacar en el Mercurio, en la sección de innovación hace un mes atrás, en donde pudimos dar a conocer los compromisos voluntarios que han realizado las empresas para producir de manera sustentable, y que eso les ha permitido reducir su huella. Y esto es súper relevante porque, como les decía, los acuerdos son voluntarios y estos acuerdos han logrado reducir el consumo de agua potable, el consumo de electricidad, disminuir las emisiones de CO2 en toneladas significativas, reciclar, reutilizar parte importante de los residuos, y también le ha permitido a las empresas ahorro en miles de millones de pesos. Es decir, trabajar la sustentabilidad de las empresas, yo sé que muchas veces se ve como un camino de largo aliento que no va a tener retribuciones inmediatas, pero yo creo que los acuerdos de producción limpia y lo que hace la agencia es significativo en el sentido de que sí tiene efectos, y tiene efectos reales y disminuciones reales para las empresas, tiene impactos positivos. Así que medios como el Mercurio, que son tan relevantes, puedan darle espacio a esto, yo creo que es fundamental. Y para terminar, ¿cuándo la sostenibilidad habrá logrado su propósito? Yo simplemente creo que cuando ya no necesitemos categorizar nada como sostenible, porque simplemente ya lo tendremos tan integrado que va a ser parte de todo. Muchas gracias por su tiempo de escucharme. Muchas gracias, Catherine. Qué importante es lo que mencionabas sobre la colaboración.
O sea, lo mostraste en la encuesta y la mayoría de las personas creen que los cambios se generan en conjunto, y por eso es importante, como mencionabas, la comunicación personal para generar el cambio de conducta y mostrar testimonios como el video que nos compartiste para que las personas se sientan parte de los cambios, y además también, junto con eso, transmitir la importancia de generar y comunicar los compromisos climáticos. Creo que esos son los principales desafíos que tenemos como sociedad, como país en el futuro. Ahora vamos a continuar con la presentación de la profesora Nicole Pinot. Profesora, ya está disponible para que pueda compartir su pantalla. ¿Ahí se escucha? Sí, la escuchamos bien. Sí. Ah, perfecto. No sabía si tenía que activarla o no. Bien, muchísimas gracias por la invitación, Carla, Fran, y a todo el equipo de Red de Campus Sustentable. Gracias a Camila y a Catherine también por sus presentaciones, apasionadas también en lo que ellas hacen. Y bueno, me han invitado a hablar del tema en relación a la comunicación y la sustentabilidad, en estos tiempos de sustentabilidad, como uno podría llamarle. Y la verdad es que uno podría pensar que en realidad todo en el entorno, en lo que hacemos en el día a día, comunicación. Incluso cuando creemos, ¿cierto?, falsamente, eventualmente, que no estamos comunicando o que no lo hacemos, siempre estamos transmitiendo algo, siempre estamos comunicando. Miramos esta foto, que es una foto icónica que era de la cumbre del G7 en Quebec del 2018, donde habían habido ahí algunos problemas, ¿cierto?, por algunos mensajes que había publicado Macron, que está ahí al lado de la canciller alemana, contra Trump, que decía que, bueno, ellos no tenían problema de hacer un acuerdo de 6 y no de 7, y Trump a eso reaccionó también de que él no, acerca de represalias económicas que podía tener. Esta es una reunión que tuvieron al día siguiente de ese intercambio que hicieron vía redes sociales, y que es una foto, la verdad es que bastante expresiva desde el punto de vista de lo que es verbal, no verbal y paraverbal eventualmente. Vemos al ministro japonés también atrás ahí con una señal, ¿cierto?, también de a lo mejor de más pasividad o de ver lo que está pasando, y la actitud también de Trump, ¿cierto?, más en términos de dominancia, ¿cierto?, y de aquí estoy yo. Pero bueno, todo comunica, a eso voy. Nosotros, la comunicación, por lo tanto, es lo que decimos, lo que nosotros escribimos, lo que expresamos, pero también es lo que no decimos, no escribimos y no expresamos. Entonces ahí también me hace mucho sentido, por ejemplo, lo que mencionaba Camila inicialmente, de esto de que nosotros tratamos, ¿cierto?, decía Camila, de que hubiese esta declaración de emergencia climática de parte de la universidad, del país, y no lo conseguimos. Eso también es comunicación, pero ¿qué estamos comunicando a través de lo que no queremos decir? ¿Ya? Y eso es relevante en ese sentido. La comunicación también dentro de una organización puede ser interna, relacionada con los colaboradores, los accionistas de una empresa o de una organización, y también externa, relacionadas a los clientes, a los proveedores, a la comunidad y a otros grupos de interés que pueda tener una organización. La comunicación se hace a través, por lo tanto, hacia múltiples audiencias, a través de múltiples mensajes que nosotros podemos entregar y a través de una infinidad de medios y de formas que también tenemos para comunicar. Ahora, ¿qué efectos tiene la sustentabilidad en la comunicación en los tiempos actuales? ¿O cómo hacemos para que esta comunicación en estos tiempos de sustentabilidad sea efectiva?
Bueno, ahí Catherine nos ha planteado algunos desafíos y algunos temas importantes. Yo quiero partir hablando de que los objetivos que tienen las organizaciones es crear valor, ¿cierto? Lo aprendemos cuando los que estamos en escuelas relacionadas con negocios, con empresas, con economía, vemos que las organizaciones, su objetivo central es crear valor relativo, crear valor relevante para sus grupos de interés, tanto internos como externos. Y por lo tanto, el objetivo de la comunicación es tratar de mostrar estas acciones o este valor creado. Sin embargo, vemos que no es poco común que muchas veces hay disonancia entre lo que la empresa o la organización quiere mostrar o cree mostrar y lo que es percibido por su entorno. Y dado que lo percibido, ¿cierto? Lo que esto crea realidad, finalmente la empresa cree estar haciéndolo bien cuando en realidad no es así y no es percibido de esa manera. Y por eso la comunicación es importante. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar para que esta comunicación en este ámbito pueda ser efectiva? Y aquí yo he definido 3 elementos principales. Primero porque tenía 15 minutos solamente, entonces tenía que centrarme en poquitos puntos. Así que centré en puntos centrales. 1 es el propósito, 2 lo hablé como la coherencia y 3 lo que es la inclusión. Entonces, la sustentabilidad, partiendo por el propósito, hace que muchas organizaciones hoy día estén redefiniendo sus propósitos, orientando sus acciones y motivaciones a aspectos más amplios, aspectos más integrales. Hoy día podemos ver cómo incluso los modelos de negocio de las organizaciones están yendo hacia estos objetivos, ¿cierto? Que son los pilares del desarrollo sostenible, relacionados, ¿cierto?, con lo que es la dimensión no solamente económica, sino que también social y medioambiental. Y de hecho, no voy a hablar en detalle porque Catherine se refirió también bastante en eso. Hay incluso mediciones hoy día que se están desarrollando y hay indicadores incluso financieros del ámbito financiero que están muy ligados también al ámbito de la sustentabilidad. Entonces, de esta manera, no solamente la empresa está midiendo sus resultados hoy día por la utilidad que tiene en términos económicos, sino que también qué está pasando en relación al talento humano, a los niveles de inclusión que tiene dentro de diversidad que tiene dentro de su organización, a la relación que pueda tener con la comunidad, en aspectos ambientales a su huella de carbono, y así de esa manera. Por lo tanto, cómo nosotros podemos, cómo esta organización influye en este entorno. Camila mencionaba también, ¿cierto?, cómo se alinean estos objetivos a los desarrollos sostenibles, tanto en la organización que ella pertenece, ella mencionó varios objetivos del desarrollo sostenible en los cuales se está enfocando. Pues bien, las organizaciones hoy día, si no lo están haciendo, están pensando en cómo hacer este desarrollo, por lo tanto. Hoy día nosotros necesitamos, como dentro de las organizaciones, que se enfoquen en estos aspectos que además están más con brecha o con más diferencia respecto de lo que nosotros quisiéramos lograr en cada uno de estos. Por lo tanto, la medición de estos ODS o SDG, como les queramos decir, nos da algunas pistas para que estas organizaciones puedan ciertamente orientar sus objetivos de forma cierto, actual, más sostenible en el tiempo. Esto hace, por lo tanto, que las organizaciones hoy día tengan objetivos que son más amplios y más integrativos. La sustentabilidad lo que ha hecho es hacernos mirar el mundo en 360. Y ahora no es suficiente un objetivo, el económico, sino que también tenemos que fijarnos en el objetivo social, en el objetivo ambiental y hacerlo todo al mismo tiempo y de forma consistente y de forma coherente. Este triple impacto hace además que los propósitos de las organizaciones sean relevantes para todos.
y como es relevante para todos, esa es una de las variables fundamentales de la comunicación, hacer el mensaje relevante para el resto. Por lo tanto, hace que tengamos una mirada también más sistémica de las organizaciones. Y esto es lo que está en nuestros propósitos hoy en día. Entonces, hoy día no solamente nos afectan los resultados financieros, sino que también qué está pasando con los efectos del cambio climático, qué vamos a hacer en el ámbito de la inclusión social o del cuidado de las comunidades, es que nuestra organización, ¿cierto?, tiene incidencia dentro de ellas. En segundo lugar, hablamos de la coherencia. Y con la coherencia me refiero a darle una dirección consistente, similar a lo que decimos, a lo que pensamos y a lo que hacemos. ¿Cómo nosotros hoy día podemos dar coherencia a todo esto que tenemos que planificar, hacer, pensar, que estamos diciendo y que estamos haciendo en el día a día y en distintas instancias? ¿Por qué? Porque hoy día estamos expuestos a múltiples miradas que provienen de estos múltiples canales de comunicación que existen hoy día y por lo tanto que nos exponen y por lo tanto y esto implica que estamos como en vitrina en muchos lugares. Se nos juzga por lo tanto por la coherencia que nuestro mensaje va a tener en estos distintos canales. Y no solamente a las organizaciones, a las personas también, ¿cierto? Nos miran, si uno va a una entrevista de trabajo, también el empleador mira el perfil de Facebook, mira los mensajes que sube en Instagram. Estamos expuestos a un montón de miradas dentro de esto, tanto las organizaciones como las personas. Estamos también expuestos a múltiples mensajes. Ahí nos muestran algunos mensajes, ¿cierto?, de las empresas. Las organizaciones hoy día envían una serie de mensajes y algunos nos bombardean con estos mensajes que nos envían. Eso hace también que muchos de estos medios pierdan eficacia, hace que estos medios a lo mejor ya no sean tan efectivos y pierdan relevancia. Por lo tanto, hace que las organizaciones deban ser más creativas, más precisas, más concisas en sus mensajes para poder llamar la atención tanto en forma como en contenido de ellos. Además, esto no es lo único, no solamente me tengo que enfocar en enviar a lo mejor un buen mensaje por mail y un buen mensaje por Instagram y ahí me quedo, porque hay un sentido de inmediatez. Y esto es tremendamente relevante porque las tecnologías hoy día exigen y las personas demandan inmediatez. Entonces, las organizaciones no solamente deben saber cómo responder de forma coherente en todo esto, sino que además hacerlo rápido. ¿Okay? Finalmente, el tercer punto habla de la inclusión. La inclusión, cuando hablamos de inclusión, nos referimos no solamente nos referimos principalmente a reconocer que hay una diversidad. Diversidad, no hablo de diversidad de género necesariamente, hablo de diversidad cultural, diversidad etaria, que es muy importante, diversidad de perspectivas. Y en este sentido es que los mensajes deben ser inclusivos. Entonces, les voy a mostrar esta foto, que es la foto del día lunes que apareció. Estos son la fila de las personas que iban a la AFP para poder retirar el 10%. 10% que empieza mañana jueves. 10% cuyo trámite fue informado que tenía que ser solamente online, que no se iba a exigir clave de la AFP, que no era necesario tenerla, que incluso podían hacerlo con el documento del carnet de identidad vencido. Sin embargo, ¿qué hacían todas estas personas ahí? Cuando los periodistas les preguntaban, decían que querían iniciar su trámite, el trámite que empieza mañana. Decían que querían sacar su clave, la que no necesitaban, que querían retirar su fondo, los que todavía no podemos retirar, que querían saber cuánto podían retirar, información que está disponible en Internet, etcétera, etcétera. Todos, sin excepción, salían con el mismo papel desde este lugar.
que era el link del sitio web a donde tenían que dirigirse para hacer todo lo que querían hacer. ¿Qué pasa? Entonces, estamos haciendo una comunicación que es inclusiva. El hacerlo 100% online puede ser tremendamente cómodo y efectivo para muchos, incluyéndonos, ¿cierto? Sin embargo, para muchos no lo es. El hacerlo online puede ser fácil, a lo mejor para gente que domina los sistemas, para gente que tiene disponibilidad para ellos, pero a lo mejor para personas mayores, a lo mejor extranjeros, personas que no tienen a lo mejor un computador o un lugar o una red donde conectarse, o no saben, o no les gusta, o simplemente se confunden y se probleman, entonces esta comunicación y esta forma de transmitir no es inclusivo. ¿Ok? Entonces ahí vuelvo un poco a lo que mencionaba Catherine antes, donde hablaba de esta comunicación masiva versus la personal. Bueno, tenemos que considerar entonces eventualmente otras opciones. Incluso cuando nosotros compramos, vamos a comprar a una tienda, a lo mejor no nos gusta y queremos devolverlo y lo compramos online y vamos viendo y mandamos un mail y no nos responden, mandamos un mensaje a lo mejor por una red social, tampoco. Y a lo mejor echamos de menos el teléfono, de poder llamar y reclamar y hablar con alguien. Hoy día, todo lo que es tecnología ha perdido la personalización y no todos estamos acostumbrados a esta despersonalización de los mensajes. Eso no es inclusivo. Inclusivo implica que tenemos que tener también todas estas consideraciones con las personas que a lo mejor se manejan menos, que no tienen disponibilidad o que simplemente no les gusta o no entienden claramente. Podemos hablar también de que la comunicación también se basa en poder tener nuestros sistemas representativos. Los sistemas representativos hablan de cómo nosotros percibimos y damos a conocer la información. Y las personas somos visuales, auditivas y kinestésicas. Un poquito algunas más visuales, otras un poquito más auditivas, otras un poquito más kinestésicas. Y esto también es importante tenerlo claro cuando nosotros comunicamos en este entorno inclusivo. Los que somos visuales, nos encanta ver imágenes, nos encanta ver fotos, nos encanta que nos muestren. Entonces, para esas personas necesitamos una infografía, necesitamos que nos muestren claramente. Para la persona auditiva, nos expliquen claramente, mira, esto hay que hacerlo de esta manera, y que nos den el discurso y nos expliquen así. Pero para las personas kinestésicas, a lo mejor necesitan el acompañamiento. Y ahí Catherine mostraba en uno de sus videos, ¿cierto? A una persona que alguien la estaba acompañando en cómo hacer las cosas. Eso habla de inclusividad en la forma y en los medios de comunicación. Y es muy importante que los tengamos, que tomamos atención y los podamos incorporar en las formas en las cuales nosotros nos estamos comunicando en este entorno. Hemos hablado, por lo tanto, del desafío que plantea la comunicación hoy en estos tiempos de sustentabilidad. Desafío que plantea tener un propósito ampliado de la organización, integral y sistémico, que mire esta situación y esta comunidad hoy día en 360. Necesitamos coherencia. A pesar de la variedad de medios y de la inmediatez, o además de esto, necesitamos ser coherentes en cada uno de estos aspectos en los cuales tenemos que comunicar. Y finalmente, la inclusividad. Necesitamos ser inclusivos en esto, ¿ya? No dar por sentado que una forma de comunicar, porque es la que a mí más me gusta, la que a mí me acomoda, es la que a todos acomoda. Tenemos que hacer las distintas instancias y si eso requiere más recursos y todo, bueno, hay que dedicarlos para ellos. Una inclusión que permita, por lo tanto, llegar y acoger la diversidad de las personas y la diversidad que existe hoy día en nuestra sociedad, que hace que finalmente estemos siendo inclusivos, coherentes, con un propósito sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Disfruté mucho tu presentación. Quedaron claros tantos puntos y para continuar, me gustaría hacerte una pregunta, como siguiendo la línea de lo que comentaste en tu presentación. O sea, claramente
con esa foto que mostraste de las filas del día lunes con la FP, algo estamos haciendo mal, algo están haciendo mal los periodistas, los medios, los mensajes. O sea, claramente la información entregada no se está adaptando. Hoy día quizás son, y también pasa en sustentabilidad, hoy los mensajes quizás son más complejos y de lo que todos estarían como dispuestos a entender. Entonces, claramente hay que ir adaptando esos mensajes. Por eso mi pregunta va en relación a tú como docente, ¿cuáles consideras que son las herramientas que hay que entregar a los nuevos profesionales para que aporten a la sustentabilidad, para que aporten en quizás clarificar estos mensajes desde las organizaciones y que se bajen a la prensa o que se bajen a los medios de una manera más eficiente? Sí, yo creo que, bueno, los elementos que presenté son parte también de lo que yo enseño en los cursos que hacemos tanto en pregrado y estos principalmente son de posgrado más bien. Y yo creo que es tomar la conciencia de que, y tal como decía ahí, en términos de no solamente las organizaciones son sistémicas, sino que nosotros también, todos somos sistémicos, todos tenemos distintos puntos de vista en los cuales mirar y a los cuales debemos atender. Cuando las organizaciones, por ejemplo, se plantean solamente desde su punto de vista, entran en lo que es una posición. Yo creo que aquí lo primero para poder avanzar en la comunicación es entender, como decía, el propósito. Y tener un propósito es tener un principio. Y es muy difícil no acordar un principio. Los principios son grandes temas, en el fondo podemos acordar los grandes temas. Ahora, el camino para llegar a ese gran tema, bueno, ahí podemos diferir. Uno le gusta el camino A, otro el B y el C. Sin embargo, lo primero es acordar ese principio. Y yo creo que uno de los principales errores dentro de esto es no definir claramente este principio y desde ahí ir construyendo. Y esto es algo que uno ve también, esto, cuando uno habla de las habilidades gerenciales, esto va todo en conjunto, porque esto es parte también de lo que enseñamos en negociación, de lo que enseñamos en feedback, de lo que enseñamos en comunicación, en liderazgo, en un montón de áreas que nos permiten entender esta dimensión sistémica de las personas, de las organizaciones y de la importancia de ponerse en el lugar del otro, de la importancia de la empatía, de estar en estos distintos lugares y ver que todos tienen puntos de vista válidos y que bueno, hay que aceptarlo. O sea, en el fondo yo puedo no estar de acuerdo, pero tengo que aceptar y tengo que tomar como una realidad el punto de vista de la otra persona. Yo creo que eso es fundamental. Y en la Universidad de Chile también, sobre todo, creo que ahí valoro el tema también de la tolerancia respecto de las distintas ideas y posiciones que puedan existir. Muchas gracias. Tienes razón, o sea, como en la universidad se da mucho el trabajo colaborativo y eso es fundamental para que los desafíos tengan un futuro más promisorio. Tengo otra pregunta ahora para Camila. Camila, Scarlett Rencoret de la Universidad de Playa Ancha dice, ¿cómo es posible traspasar un compromiso sustentable desde una facultad a una universidad completa? ¿Cómo crees tú que debería ser este desafío o este camino hacia la universidad? Bueno, yo creo que en ese sentido la Universidad de Chile tiene una orgánica nueva que nace desde el Comité de la Sustentabilidad, que son los CLUS. Estos clubs van avanzando en función de los compromisos que tiene cada uno. Claramente podemos observar que el club de la Facultad de Economía y Negocios, así como el de BOCHEP, han impulsado cambios, han presionado también cuando ellos ya han adquirido los acuerdos de producción limpia a que otras facultades empiecen este camino. Sin embargo, sin ese tipo de orgánica y también el constante compromiso y la reivindicación de estos compromisos, es un poco complejo avanzar. Entonces yo creo que por una parte la orgánica institucional de cada una de las unidades académicas, ya sean colegios, universidades, tiene que tener una forma orgánica que les permita avanzar a cumplir estos desafíos, incorporar los APL, certificarse y también más que nada desde las bases, antes de incluso quizás generar como
análisis de huella de carbono o compromisos tales como la APL, es la educación transversal de la comunidad, porque una comunidad desinformada, una comunidad que no entiende una perspectiva socioecológica y los desafíos que impone el cambio climático al día de hoy, no va a pujar porque estos compromisos se sigan cumpliendo o avanzando. Por ejemplo, ahora estamos viendo todo lo que significa afrontar el desafío de incorporar el APL 2.0. Entonces, requiere de una constante comunicación, como hemos estado hablando el día de hoy, de un compromiso institucional y también, lamentablemente, un financiamiento. Y a veces es el financiamiento el que está generando los límites en el avance en conjunto con la educación basal de todos. Entonces, el día de hoy, el giro que tenemos que dar desde las bases, desde los sistemas educativos, desde el modelo educacional, y ya no solamente comprender el sistema como social, sino como un sistema socioecológico complejo, que tiene múltiples subsistemas, y cómo interactúan esos subsistemas, es el desafío que yo creo que estamos viviendo el día a día, de cómo relevamos el subsistema organizacional para poder lograr afrontar los desafíos actuales. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, Camila. A mí igual me gustaría complementar un poco la respuesta de Camila, porque, claro, efectivamente acá Scarlett nos dice que la FEN solamente asume el compromiso. Camila también nos comentó que usted también ha asumido un compromiso, y lo fundamental, adicional a lo que dice Camila, que tiene que ver con los clubes o quizás un financiamiento, también es el colaborar. O sea, lo hemos visto a través de las presentaciones de nuestras expositoras, que lo fundamental también es el compromiso y la colaboración. La FEN siempre ha traspasado la experiencia, las buenas, las malas, las que no han resultado tanto, para apoyar la transformación de la educación para la sustentabilidad. Por eso, reiterarles que personalmente en la FEN creemos que la clave es la colaboración y mostrar con los ejemplos. Vamos a seguir con las preguntas, tenemos bastante, pero en virtud del tiempo voy a continuar con un par para Catherine. Y dice Mario Fuentes, dice, qué interesante, me gustaría preguntar a Catherine, ¿cómo lo han hecho o cómo lo han logrado los países en esta materia respecto a la comunicación y educación de su población? Si tienes algún ejemplo como de países que tengan resultados exitosos que tú conozcas. Sí, yo creo que hay muchos países que han tenido éxito en la implementación de sus estrategias para la sostenibilidad. Yo creo que en Europa hay muchos casos, Noruega, Suecia, Austria, por ejemplo, es uno de los países que más recicla del mundo. En el caso de Latinoamérica tenemos a Costa Rica, que es un país que está súper avanzado en esta materia, que tiene energías renovables, que tiene un compromiso real, no solamente desde el gobierno con políticas públicas, sino que las empresas y las personas también se sienten muy adaptadas a lo que es el cambio climático, y lo digo porque tuve la fortuna de poder ir a la Precop en Costa Rica, y pude experimentar y ver con la gente cómo valoraba mucho el poder tener, por ejemplo, energías más limpias, poder tener políticas públicas que van en esa línea. Yo creo que no hay receta porque cada país tiene su propio funcionamiento, pero sí creo que, como decía también Nicole, el compromiso debe ser de todos. No podemos pues solamente exigirles a los gobiernos, no podemos exigirle a los parlamentarios o a las empresas. Creo que nosotros como ciudadanos también tenemos que asumir un rol y una responsabilidad en ese sentido. Y en la comunicación también tenemos una responsabilidad, porque nosotros tenemos la responsabilidad de informarnos, de educarnos de alguna manera. Entonces, comunicación puede haber mucha, y así todos nos podemos quejar de que yo no sé, que yo no me enteré, no me dijeron. Entonces, nosotros tenemos que entender de que por lo menos en la sustentabilidad y en el cambio climático, todos tenemos una parte que jugar, todos tenemos un rol, y ahí yo creo que cuando hablaba de agentes de cambio, yo creo que los ciudadanos somos los primeros que podemos ayudar a que esto se socialice, que se viralice, y yo creo que incluso para los desafíos que va a asumir este APL 2.0, que es lo que estaban hablando en la pregunta anterior,
también los estudiantes tienen un rol súper importante y ahí tienen que hacerse responsables como todos los demás también. Así que yo creo que somos todos parte de que la comunicación y la difusión funcione. Muchas gracias, Catherine. Paulina Arroyo pregunta, esta la voy a responder muy rápidamente, dice, ¿la FEN o la Universidad de Chile comunica sus compromisos e indicadores en un reporte estándar o GRI u otro? El reporte que hace la FEN es el que pide el acuerdo de producción limpia, que trabaja con la agencia. Eso es muy, muy rápido y considerando que ya son las 5 de la tarde, voy a hacer la última pregunta a Catherine. Dice, ¿qué rol juega el mundo privado en la educación en temáticas de sustentabilidad? ¿Qué hay pendiente? Yo creo que juega un rol fundamental porque como lo comentaba en mi presentación, las empresas, sobre todo las empresas, tienen que hacerse cargo del vínculo con todos sus grupos de interés. Y uno de esos grupos de interés es la comunidad, y la comunidad como un todo, no son solamente las juntas de vecinos. Por ejemplo, siempre, ahora que hemos hecho hartos webinars y hartas conversaciones en línea y todo, tenemos la posibilidad de escuchar mucho más feedback de parte de la gente. Y siempre nos están preguntando cómo van a implementar esto, por ejemplo, en los jardines infantiles, en la primera infancia, que finalmente ese es yo diría que es el grupo objetivo más relevante que vale la pena educar, porque van a ser ellos los que van a tener conductas de cambio en el futuro, van a asumir estas conductas. Por lo tanto, cuando una empresa asume un compromiso, debe considerar la educación de las comunidades, de las juntas de vecinos, de los actores quizás más conflictivos, pero también no dejaría fuera a la primera infancia, a los colegios, porque ese es el público al cual va a permitir finalmente implementar las acciones que están tratando de generar. Me ha tocado, muy brevemente, me ha tocado trabajar con algunas empresas en el norte que de manera súper silenciosa hacen acciones con jardines infantiles y con la primera infancia, porque efectivamente ahí es donde se genera el factor de cambio. Muchísimas gracias. Han llegado muchas preguntas, pero en virtud del tiempo y de que nuestras expositoras también tienen compromisos posteriores, lo vamos a dejar hasta acá. Estamos recogiendo las preguntas y se las enviaremos a las expositoras para que puedan responderlas vía correo electrónico. Reiterarles muchas gracias. Ha sido un webinar bastante educativo y esperemos que la comunicación pueda hacer por la sustentabilidad mucho más de lo que ya está haciendo. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Camila y Nicole. Gracias a ustedes también, Carla, Catherine, Ya, Camila, muchas gracias. Ok, que estén muy bien. Muy agradecida de haber estado acá en este espacio con ustedes y a todas las personas que estuvieron también virtualmente en este espacio. Chao. Sí. Saludos a todos. Saludos a todos. Muchas gracias por asistir.